a los jóvenes y aún a los niños de la iglesia, oren por nosotros. Existen cosas que posiblemente nos hagan olvidar esa dependencia que tenemos de los demás. A veces los dones, los oficios o los cargos, para entendernos, la posición, el prestigio, hasta un ministerio exitoso. Y también hay cosas en los demás que tienden a hacernos pasar por alto esa necesidad de ayuda que tenemos. Por ahí uno puede pensar en la situación económica de los hermanos o en que tal vez no tengan tantos dones o que sea un poco tímida o tímido o que no ocupe un lugar en un cargo en la iglesia. Son cosas que tienden a hacerte olvidar de la necesidad de oración que tenemos. Y a menos que estemos alerta, vamos a correr el serio riesgo de dejar de orar. Yo doy gracias a Dios por los hermanos que vienen a la reunión de oración de los miércoles. Pero no vienen todos. Las cosas de este mundo no les permiten acercarse al templo. En algunos casos la ausencia es justificada, pero lamentablemente en otros casos, diría el preceptor de nuestras escuelas, falta injustificada. Miren lo que pide cuando pide ayuda, o sea, podría haber pedido dinero u otros recursos, podría haber pedido elementos para la escuelita dominical, podría haber pedido un buen sonido, podría haber pedido un dron, podría haber pedido ladrillos, chapas, qué sé yo. Pero al pedir ayuda a sus amigos de Tesalónica, el apóstol les pide, oren. Si los hermanos de Tesalónica oran, no va a ser necesario pedir cosas, porque eso será añadido por Dios. Y aunque la oración ocupa esa posición tan elevada, todos corremos mayor o menor peligro de desviarnos de ella. Muchos se desvían de la oración porque quieren una respuesta rápida, algo visible. No aparece la respuesta, entonces no oro más. Otros se desvían porque son autosuficientes. Yo puedo conseguir las cosas que estoy necesitando por mí mismo, así que no oro más. Algunos porque tienen expectativa demasiado alta. Gracias a Dios, aún hay hombres tan maravillosamente sencillos que después de 20 años de existencia de la iglesia solamente te van a pedir que ores, confiando que Dios hará el resto. Ahora vemos aquí en esas primeras palabritas la necesidad de oración por los que predican la palabra. Si Pablo, con todos los dones sobrenaturales que él tenía, pide la oración del pueblo de Dios, ¿cuánto más la necesitan los pastores comunes y corrientes? Y nosotros los pedimos constantemente. Pero considere además que es un deber orar por los ministros en particular. Y hacer eso conecta la oración, vos estás orando, y va a estar conectada con la devoción y la instrucción pública, porque vos vas a orar por tus pastores y tus pastores después te van a predicar y te van a edificar. Y te van a decir delante de Dios y de parte de Dios lo que necesita escuchar tu corazón. Porque no solo estamos en presencia del predicador, sino del Dios del predicador. Y cuando conectamos entonces el púlpito con el trono, va a haber bendición, hasta en los ministerios más débiles de la iglesia. De paso, si el pastor fracasa, vamos a tener una mentalidad correcta. No falla Dios, nunca. La culpa es del hombre. Y el fracaso no sucede por falta o falla en el poder de Dios, sino por la falla nuestra en orar, por nuestra falla en doblar las rodillas.
Por otro lado, el progreso del Evangelio, entonces, no puede atribuirse al poder del ministro, por famoso que sea y por lindo que predique, sino al poder de Dios en respuesta a nuestra oración. Oren por sus ministros, por sus predicadores, porque son instrumentos de Dios para la difusión del Evangelio, porque la predicación marca el camino. En vista de todo esto, dice Pablo, oren por nosotros, porque nos enfrentamos a muchos desalientos, porque encima somos débiles, porque además es mucha la responsabilidad y porque permanentemente enfrentamos fracasos. La eficacia de nuestra predicación depende del Dios que la ordena. Nosotros oramos, estudiamos, escribimos, borramos, tachamos, agregamos, quitamos y predicamos. Pero lo mínimo que se le puede pedir a los hermanos es que oren entonces por los predicadores, y eso además le es beneficioso para el oyente. Sin oración no se puede esperar beneficio de los ministerios de la palabra. Y te digo, no puedes ser neutral en esta obra. O estás a favor del Evangelio o en contra de él. Y el descuido en orar dice cuál es tu posición. Muestra cuál es tu posición. Y sigue diciendo, ahí nomás, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Así que esto implica que el Evangelio tenía obstáculos, porque no se podía propagar normalmente. Se piensa que Pablo escribe desde Corinto, ciudad complicada, le escribe a los de Tesalónica, que son un poquito más pila que los de la iglesia de Corinto. La de Tesalónica era ejemplo, la de Corinto eran divisiones por todos lados, orgullo por todos lados. Pablo lo sabe, bueno, pero Jesucristo ya había advertido a los apóstoles cuando les advierte sobre el odio y la persecución que iban a encontrar a causa del Evangelio. Cristo enseña, no sé si ustedes se acuerdan, las parábolas que él predicaba acerca de la influencia contraria de los sentidos, de la misma persona que oye, quiero decir. La falta de comprensión, la falta de apreciación del que escucha el Evangelio. Hay gente que está escuchando tu Evangelio y se distrae por la mosca esta que me anda molestando a mí. Y un mensaje de vida o muerte. La falta de profundidad del entendimiento, las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas. Nadie es rico en nuestra iglesia. Pero ¿cuántos se angustian por la plata? La codicia de las cosas. Todo eso obstaculiza la palabra. Fíjense que existen además un sinfín de impedimentos, persecución, la idolatría. Cuando el pastor Rubén nos va a predicar, en realidad me fue a predicar a mí porque a mi esposa le tenía... cuando me va a predicar a mí, porque ella era re católica, teníamos estampitas pegadas en la puerta por la que él entraba. Dos cosas. La estampita no lo pudo parar. Y aunque hubiera estampitas, el Evangelio entró igual a mi casa. Pero ¿en cuántas casas es estorbo? Un rosario, una estatua, una foto a la que adoran. Y vos vas a predicar y la persona es infiel. Y vos vas a predicar y el testimonio de tu iglesia es flaco.
todo eso produce oposición en el corazón humano. Ayer me lo planteaba un hermano cuando dice, nosotros vamos a predicar el Evangelio y resulta que la gente ve que los pastores evangelistas de las mega iglesias están llenos de plata. ¿Qué tiene que ver con Cristo y con el Evangelio de eso? Pero es un estorbo para nosotros. Así que ante eso nosotros tenemos que procurar la eliminación de los obstáculos. Él dice para que la palabra, según el texto, la palabra del Señor es algo definido, algo preciso. Pablo no dice ninguna palabra específica, sino una palabra que se llama la palabra. Él dice, para que la palabra. Y es el Evangelio que nos salvó a nosotros. Lo suficientemente definido como para que cuando vos escuché otro Evangelio, sepas que ese Evangelio es trucho. ¿Cuál es específicamente la palabra? La misión de Cristo, la venida de Cristo, la vida, la muerte, la resurrección, el regreso de Cristo. Y además de todo eso, para ofrecerle la certeza del perdón de todos los pecados de la persona que escucha el Evangelio, si se arrepiente y pone su fe solamente en Cristo. Esa es la palabra que debe correr, que no debe tener estorbo, que es la doctrina que debe creerse y todos los deberes que deben cumplirse. Y esa palabra entonces necesita un curso libre. Acuérdense que él escribe en un contexto en el que había corredores, atletas. Cada vez que él habla de esto, los que escuchan saben de lo que está hablando, que corra, como un atleta, dicen ellos. Corrían a pata, por las montañas, por todos los senderos. Y el corredor se jugaba del Evangelio, digo, no una corona de laureles, eso ganaban. Se jugaban la libertad y la vida de pueblos enteros a donde llegaba el Evangelio por primera vez. Así que usted tiene que saber que va a haber impedimentos y aunque por ahí vea avanzar medio despacio la obra, en esos contextos piense y espere esto, que el Señor, que es quien pronunció las palabras, le dé libre curso. Dice el versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Mirá vos, para que seamos rescatados de gente perversa y mala. ¿No existen personas que te produzcan temor? Los docentes, le cuento, le tienen miedo a las supervisoras. Los municipales, al intendente. Yo le temo a los políticos desquiciados. Algunos tienen miedo a los ladrones, otros tienen miedo a los asesinos, otros tienen miedo a los violadores. Y Pablo desea que los hermanos de Tesalónica oren para que él sea librado de esa gente monstruosa y depravada. Y evidentemente se refiere a algunos enemigos particulares a quienes Pablo tiene temor. Porque el artículo en el texto, digamos, griego, tiene el artículo definido, como si dijera de esas personas, oren que yo pueda ser librado. Y, bueno, difícilmente podamos dudar que se trata de los judíos incrédulos que vivían en Corinto. Llega un judío que cree en Cristo y lo quieren matar. Y si uno lee Hechos, va a encontrar que de esos judíos fue librado por poquito. ¿Y qué? Entonces, fue librado en respuesta a la oración de los hermanos de Tesalónica. Dice el versículo 2, porque no es de todo la fe, porque no todos son creyentes, no todos los hombres tienen fe. Muchos carecen de lo esencial. ¿Qué es la fe? Es confiar en Dios y en su palabra. Eso es fe. Lo que dice Dios, lo creo.
Noé nos cuenta Hebreos, ¿viste? Hay varias citas de Hebreos, no las voy a dar para no confundirnos, pero Hebreos nos cuenta en la galería de los grandes hombres de la fe, en el capítulo 11, Noé confió por algo desconocido. No había llovido nunca y él hizo un barco. Abraham lo hizo por algo improbable, tenía 90 años cuando él le dice tendrás multitudes de hijos como la arena del mar. Moisés lo hizo por algo que nunca había pasado, dice Hebreos 11:28, por la fe celebró la Pascua. Nunca había sucedido que un ángel exterminador pasara por el mundo y asesinara a los primogénitos en cada casa en ese pueblo, y tampoco había sucedido que las personas creyeran que eso iba a pasar y agarraran la sangre del cordero y pintaran los dinteles de la puerta. Listo, creo en eso. El ángel va a ver la sangre y pasará de mi casa. Eso es fe. ¿De dónde viene la fe? El famoso versículo de Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, la fe es por el oír. A ver, tóquese. ¿Tiene orejita usted al costado de la cara? Casi todos tenemos dos orejitas. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y viene de la obra de Dios, dice Juan, 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es nacido de Dios porque ha creído. Y cree porque es nacido de Dios. Pero también nace de él o en el corazón humano, dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia. Por eso cuando vamos a predicar el Evangelio y hay gente que lo escucha, tal vez por primera vez 1 hora, que Dios rompa ese corazón duro que no cree, para que pueda creer. ¿Y qué obra produce entonces la fe? Confiar en Jesús. Cuando Él te invita a venir a Él, como va a ser el pastor Rubén, de parte de Cristo al final de este mensaje. Sigue diciendo 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dos cosas, afirmar y guardar. Vos sabés que nos olvidamos muchas veces que tenemos un Dios protector. Leía este texto. Hace algunos años un grupo de misioneros en las islas Fiji, esto es Oceanía, donde hay muchas tribus todavía que no conocen la tecnología, andan con espada, con lanza y flecha. Y ese grupo de misioneros encontró su hogar rodeado por una tropa de salvajes armados para la batalla, incapaces y además reacios a luchar, cerraron las puertas y comenzaron a orar. Al poco rato el aullido de los salvajes cesó. Entonces uno de los misioneros salió y se encontró con solamente un salvaje ahí. Y le pregunta al misionero, ¿dónde están tus jefes? Se han ido, le dice. Te oyeron orar a tu Dios y saben que el tuyo es un Dios fuerte. Y se fueron. Hasta esos salvajes creen más que nosotros, que Dios es un Dios poderoso. Un Dios fuerte. Fuerte para ayudar a quienes lo aman, pero también fuerte para castigar a sus enemigos. Dice, fiel es el Señor es fiel. Y viste, una de las formas más sencillas de ver que Cristo es fiel es saber que estamos terminando marzo. ¿Qué empezó el 21? Ahora se corre un poco, ¿viste? A veces cae el 20, a veces cae el 22. ¿Qué empezó el 21? ¿Qué? El otoño. Hasta en eso hay fidelidad de parte del Señor, que ha prometido eso en la época de Noé. No van a faltar nunca la sementera, la siembra, la cosecha, las estaciones. Y nosotros, que la única que celebramos el 21 de septiembre, lo damos por hecho. Y es fidelidad de Dios que ha prometido que va a ser así.
Y somos de contar esa fidelidad y no reconocer su origen. Ya está así. No es Dios a través de todo eso. Y no parece haber nadie más ateo que uno que desmonta los montes. Esto sucede mucho en Argentina, por eso nos inundamos. Desmonta los montes, después remueve la tierra, le confía el grano al surco, porque se lo da al surco, y espera con confianza. Luego cosecha, vende la cosecha y se compra una Hilux. El ateo niega al ordenador soberano, pero cree en el orden universal de la naturaleza. El científico confía tanto en la exactitud de la ley de la naturaleza que 1000 años antes te dice, tal fecha, tal hora, 2 planetas se van a cruzar ahí. O te dicen, cada tanto va a pasar el cometa Halley. Y todos nuestros planes, ¿qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a cambiar el auto? ¿Qué voy a comprar? Todos nuestros planes se basan en la confianza de lo que Dios ha hecho hasta ahora y que lo volverá a hacer. Pero el hombre carnal, el incrédulo, se mantiene en esa misma fidelidad de Dios para prescindir de Dios. Y dice, como todo sucede, como siempre sucede desde que la época de mi padre, entonces, ¿para qué voy a orar? Y la misma fidelidad de parte de Dios, que debería llevarlo a ser agradecido, le sirve de excusa para su ingratitud. ¿En qué descansa la confianza de la mayoría de los hombres? En la idea de que la justicia de Dios no es tan estricta. Hoy Martín nos llevaba a pensar en la justicia de Dios y a alabarle por su justicia. Dios no es tan malo. ¿Quién me lo dijo a mí? Hace 22, 23 años, 24 años, una chica que decía que Dios es amor, no te va a enviar al infierno, me decía. Hoy está en pareja con otra mujer. ¿Quién te dice a vos que Dios no va a juzgar al pecado? Un pecador. Y aunque todos los pecadores estén de acuerdo en negar que Dios es justo, al final del recorrido les espera, no la luz al final del túnel, les espera un Dios que está sentado en el trono y que va a juzgar su maldad. El Señor es fiel, entonces nos vamos a aferrar a esa palabra y la vamos a traer a la memoria cuando te toque atravesar la oscuridad. Siempre digo lo mismo, podemos escribir libros acerca de del sufrimiento, cada uno de nosotros. Pero nosotros andamos por fe, no por vista. Así que la oscuridad en última instancia no importa. Tenés que traer a la memoria cuando vos estés medio flaco y que tu corazón por ahí está y a veces no está. Tenés que pensar que Dios es fiel frente a todas las tentaciones que te asedian, porque hay una tentación que no te permite venir a adorar. Hay una tentación que no te permite venir a orar. Hay una tentación y un pecado por el cual no puedes servir. Pero Dios es fiel. Y su manera de ser fiel es darte una salida. Siempre. Lo ha prometido en su palabra. El Señor es fiel a sus promesas y es el Señor que no miente, lo decía Martín. Dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mirad esto qué hermoso, que es Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Dios no altera lo que dice, y Él es fiel a su propio carácter y a su propia verdad. No puede mentir. Lo escuchamos mientras alabábamos.
Los hombres pueden ser infieles y falsos, pero Dios nunca. Incluso cuando los miembros de la iglesia se olviden de lo que prometieron y de sus promesas solemnes y no sean fieles a la obra de su Salvador, no de sus pastores, Dios es tan fiel que nunca olvidará su ley. Y una vez hecha la promesa, el cumplimiento es seguro y cierto. Puede haber indiferencia del hombre por un lado, puede haber oposición, de hecho Pablo lo dice, pero el Señor cumplirá sus promesas. Dice el versículo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará. Y ahí nos habla todo, todos necesitamos ser establecidos. Y consideremos así rápidamente lo que eso significa. Significa, por ejemplo, progreso, porque el cimiento está puesto, pero se tiene que construir sobre él. Nosotros, lo va a compartir el pastor en los anuncios después, el martes un par de hermanos abren cimiento. El miércoles están todos los hombres invitados a llenarlo. Y las mujeres a cebarle mate a los trabajadores y a orar por ellos. El cimiento está puesto, pero hay que construir. Significa firmeza porque el progreso no es como un río que fluye, sino como un edificio en construcción. Tenemos que aferrarnos a lo que ya sabemos y desde ahí consolidar. Puede haber un desajuste, que se caiga lo que ya tenés, pero tenés que aferrarte para no quedarte en el piso. Afirmar significa fortaleza también, porque el edificio no tiene que ser una choza. Les comparto mi carga para que ustedes también oren, como oro yo con cada tormenta. Cada ventarrón que hay, mi primera oración es: Señor, ¿ustedes vieron en otros lugares cómo los tinglados se sacan así y se tiran allá? ¿Cómo los dobla el viento y los tira? ¿Lo vieron eso en la tele? Bueno, este está firme. Y le faltan paredes por todos lados. Y columnas por todos lados. Oren. Los quiero escuchar orando cuando haya ventarrones. No tiene que ser una choza nuestra vida espiritual, sino una casa permanente y sólida, que resista el viento. Afirmar implica crecimiento, porque la casa, vieron, se construye. La elevamos nivel tras nivel, cada vez más arriba. Y así tenemos que ir como ciudadanos del cielo, la vista puesta arriba, muy por encima de la tierra, apuntando al cielo. Y ese carácter se afirma y crece cuando servís. La disciplina del deber te hace fuerte. Y también ese ser afirmados significa que hagamos espacio para ser llenados. Una ilustración tonta. ¿Viste cuando comés mucho? Siempre en mi trabajo, en mi oficina, nos reímos de la anécdota de un muchacho que dice: a los sanguchitos de miga los dobla de a 3 o 4, les hace un rollo y los come juntos. Es su pasión, el sanguichito de miga. No come de a 1, come de a 4 o 5. Y alguna vez lo vieron hacerse un puff, y era por otra cosa, pero los que lo vieron dice que hacía eso para poder hacer lugar para comer más. Bueno, nosotros necesitamos hacer espacio para ser llenados. Hay que hacer espacio para la verdad de Dios y para un pensamiento santo, porque Dios trae sus propios materiales de construcción. Y hay que sacar toda la porquería que había en la cabeza. Todo lo que creíamos y resulta que era mentira, hay que sacarlo para que entre la verdad de la Biblia, que no miente. Dice el versículo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Déjeme recordarle que el Salmo 127 dice que el guardián de la ciudad es Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo, el Dios de pacto. La expresión es benditamente extensa. Fiel es el Señor que os afirmará y os guardará del mal. Los hombres son malvados, Él te va a guardar.
Es Satanás malvado, es tu pecado la expresión de la maldad, Él te va a guardar. Porque dice la Escritura, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y desde su trono y con todo su poder Él te guardará. Porque su intención es guiarnos a un mundo feliz. Perdemos de vista esto. Llevarnos a un mundo feliz donde vamos a cantar alabanzas, no 3 canciones. Vamos a adorar a Dios por la eternidad. Dice el versículo 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. O sea, el apóstol Pablo le había dado órdenes de parte del Señor de que hicieran ciertas cosas y la iglesia, por amor del Señor, las habían cumplido. Y yo me acuerdo de Saúl, el primer rey de Israel, quien prefirió hacer primero lo que él quería, más allá de lo que le indicaba el profeta Samuel. Y dice Dios que la obediencia era mejor que los sacrificios y obedecerle mejor que la grosura de los carneros. Por eso la experiencia del apóstol de lo que ya hicieron le servía a él para decir, lo van a volver a hacer. Y la base era que habían guardado los mandamientos. Pero la confianza del apóstol se basa principalmente en su confianza en Dios. Aunque habían obrado bien en el pasado, piense en la iglesia, piense en algunos hermanos, piense en usted mismo. Aunque actuaron bien en el pasado, en algún momento podían cansarse de hacer el bien, pero el Señor permanecería fiel. El peligro está en creer demasiado poco en Él. El grito de victoria, hoy decía Martín, que somos libres y ese es nuestro grito de victoria. El grito de victoria del creyente debe ser, el Señor es fiel y porque es fiel somos libres. Y el Señor es fiel. Si no, preguntarle al pastor Daniel. Si no, preguntarle al pastor Guillermo. Yo le preguntaría a mi hija Florencia. Si no, pregúntenle a mi esposa si Dios no es fiel. Pregúntenle si le contestó sus oraciones, si cumplió su promesa. Y Dios es fiel y qué maravillosa verdad para nuestro corazón. Finalmente llegamos al versículo 5, dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. O sea, que el Señor dirija nuestros corazones, Él, a un cierto estado de ánimo que produce Dios. ¿Viste que dice que el Señor dirija? Bueno, el corazón de un hombre inconverso está en cualquier lado, menos en esa dirección. Son como ovejas descarriadas, como hijos pródigos que abandonaron la casa del Padre, o como usa la ilustración esa, la Biblia, como las estrellas que andan errantes, vagantes por el cielo. ¿Quién los trae de vuelta? ¿Quién los puede traer de vuelta? Solamente el Todopoderoso. Los predicadores pueden argumentar y suplicar, pero a menos que el Señor venga y obre, la labor del predicador siempre va a ser inútil. ¿Y a qué amor se dirige Pablo? ¿Al de nosotros por Dios? ¿O al de...? Porque se usa en 3 sentidos. El amor de Dios por nosotros, el amor nuestro por Dios y al amor de Dios derramado en nosotros. Acá por la forma en que el apóstol lo plantea, porque es el objeto de la oración, lo pide como una bendición de Dios. O sea, aquí se refiere al amor de Dios por nosotros. Y dice, orad también para que seamos dirigidos por Dios hacia el amor y a la paciencia de Cristo. Una paciencia como la de Cristo. ¿Y cuánto se necesita esto? Cristo fue nuestro ejemplo de paciencia y enseñó la paciencia con su palabra y su vida. Fíjate, pensá en esto. El Cordero, dice la Biblia, que fue inmolado
desde la eternidad. Me tiene cansado la mosca. El Cordero predestinado para el sacrificio desde tiempos eternos pasados, esperó largos siglos, durante los cuales el pecado reinó hasta el cumplimiento de los tiempos. Cuando viene, soportó un sufrimiento inimaginable esperando el tiempo de su bautismo, no en el agua, en la cruz. Luego esperó Pentecostés. Y ahora sigue esperando con una paciencia inagotable hasta que los que resisten al Evangelio cedan. Sigue esperando por mi hermano Roberto. Esperando a que reconozcan su poder y esperando también a que quienes dicen que son de Él se consagren por completo a su obra. Una paciencia similar es la que necesitamos. Y si Cristo puede permitirse esperar, usted también. Porque, ¿qué sos vos? Maestro de maestro de escuela dominical, ¿qué sos? Predicador, líder de la iglesia. Es cierto, a veces trabajás, a veces orás con el corazón desanimado y a veces te preguntás si va a haber un día feliz. Un día. El desafío, si Él puede ser paciente, entonces seamos pacientes con Cristo, seamos pacientes como Él. Leía la historia pensando en que el Evangelio debe correr, porque la gente muere sin Cristo todos los benditos días, a cada momento, y es necesario compartir el mensaje que les va a salvar eternamente y para siempre. Leía la historia de al final de la guerra con Gran Bretaña, de lo que hoy es Estados Unidos. Dice, un sábado por la tarde se descubrió un barco en la distancia, cerca de Nueva York. El sol se había puesto antes de que la ciudad recibiera noticias del buque. Y la expectación se intensificó dolorosamente a medida que se acercaba a la oscuridad. Finalmente, un barco llegó al muelle anunciando la firma de un tratado de paz. Los hombres que oyeron estas palabras primero corrieron a compartirla con sus amigos, gritando por las calles, paz, paz, paz. Todo el que oía el sonido lo repetía. De casa en casa, de calle en calle, la noticia se extendía con una rapidez electrizante. La ciudad entera estaba en conmoción, hombres con antorchas encendidas volaban de un lado a otro gritando como locos, paz, paz, paz. Pocos hombres durmieron esa noche. Se reunieron en grupos en las calles y junto al fuego, entreteniendo la medianoche, recordándose mutuamente que la agonía de la guerra había terminado. Así, al convertirse cada uno en mensajero, la noticia pronto llegó a cada hombre, mujer y niño de la ciudad. Y en este sentido, porque era una buena noticia, toda la ciudad fue evangelizada. Si Dios ha ofrecido a nuestro mundo un tratado de paz, ¿por qué no mostramos un celo similar al proclamar la buena nueva? ¿Por qué siguen muriendo personas alrededor nuestro y nadie fue personalmente, no por WhatsApp, personalmente a ofrecerle la salvación mediante un Redentor crucificado?
Hermosa oración la de Pablo en el capítulo 3, los primeros 5 versículos, que usted la pueda leer en su casa después. Que Dios responda a esa oración de Pablo, que la responda en la Iglesia de la Gracia y seamos animados a cumplir el deseo del apóstol Pablo en nuestras propias vidas. Amén.